Vamos a leer la palabra antes de sentarnos. Segunda de Samuel, capítulo 9. Segunda de Samuel, segundo libro de Samuel, el capítulo 9. Se me quedaron, bueno, vamos a leer aquí la palabra. Dice así: dijo David, no, esperen, yo traigo mis gafas, hermanos, porque eso de estar torcido no. Amén, ya sirvió que fuera por las gafas. Les tengo una noticia muy buena. Este miércoles los niños nos están invitando a un culto de niños, pero dirigido por el Espíritu Santo, es decir, que va a ser de bendición para todos. Entonces, agéndese desde ahora, hermanos, este miércoles, culto dirigido por todos nuestros niños. Vamos a ver, hermanos, el reflejo de lo que se está sembrando en sus corazoncitos. ¿Ustedes quieren ver eso? Bueno, prográmese y vamos a venir a apoyar a nuestros pequeñitos este miércoles con la ayuda del Señor. Segunda libro de Samuel, capítulo 9. Y dice así la palabra del Señor. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie en la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo a casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí a tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. E inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer, pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos, 20 siervos, y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que has mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey: comerá mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micai, y toda la casa de Siba eran siervos de Mefiboset, y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Amén. Estén cómodos, hermanos. Bueno, estaba con la responsabilidad de que el Señor hoy nos diera de su palabra, y estuve mirando varias porciones. De hecho, me despertó en la madrugada el Señor en esta semana con el tema, y es un tema que cuando empecé a meterme en él, lo amé. Esa es la palabra que estaba escuchando que dicen cuando algo les gusta mucho: lo amé. ¿Por qué? Porque tocó muchas cosas de mi vida, y creo que la mirada como me acerqué a este libro es una mirada muy restauradora, pero es una mirada que me muestra una experiencia, una vida, una historia de un príncipe. Vamos a mirar algo que aconteció a la vida de un príncipe que no se llamaba Mefiboset. Este muchachito, vamos a mirar, bueno, no nos vamos a detener allá porque no es el enfoque, pero sí, cuando los que son más juiciosos les gusta estar leyendo,
Primera de Crónicas 8:34, me dice que ese príncipe tenía un nombre y se llamaba Meribaal. Y su nombre significaba nacido para vencer. Es decir, que este muchacho nació, ustedes saben que el pueblo de los hebreos, cada que nacía un hijo, se le daba un nombre y ese nombre daba un significado a su esencia, a lo que él iba a ser. Y a este muchacho se le llamó de esta manera, nacido para vencer. Era el hijo de Jonatán. Jonatán era el heredero al trono, hijo de Saúl. Saúl llevaba 40 años siendo rey. Saúl no se portó muy bien, que digamos. Ustedes saben que Saúl cometió unas cositas muy necias y por eso fue desechado. Pero a pesar de todo, el Señor lo tuvo 40 años en el trono. Y un día, en una guerra que hubo, muere Saúl y sus 3 hijos. Todos sus herederos al trono directos mueren. Entre ellos muere Jonatán. Jonatán era supremamente unido al corazón de David, eran los mejores amigos. Creo que la relación de amistad más bonita que he visto en la Biblia. Era una hermandad, era una comunión, era muy amigo, a pesar de que su papá quería quitarle la cabeza. Porque Saúl sabía que Dios había ungido a David, que le quedaba poco tiempo porque el que iba a seguir en el trono era David, pero Saúl no quería aceptar la voluntad de Dios, él se resistía. Pero Jonatán tenía sus hijos y su hijo se llamaba, ¿cómo le llamó cuando nació? Eso, Meribaal, que significa nacido para vencer. ¿Cómo no le iba a colocar ese nombre? Su papá rey, el descendiente a ser el rey. Y si él muere, pues su hijo sería el que continuaría con ese legado. Pero ¿qué pasa? En una tarde, toda esa descendencia fallece en un encuentro de una guerra con los filisteos. Ustedes saben que en la antigüedad el reinado no era así como nosotros, que tenemos un estilo político y que va y se vota y que el llega al trono es alguien elegido. No, esto era por familias, de descendencia en descendencia. Entonces, cuando moría el rey, si no había alguien para heredar el trono y tenía buena custodia, venía alguien y usurpaba el trono. Y si había alguien, y en este caso era un niño de 5 añitos, corría gran peligro porque no tenía ni un tío ni un primo, no había quien viniera en su defensa. Y era un chiquito de 5 años. ¿Qué puede hacer un chiquito de 5 años para defenderse? Y es así como llega la noticia al palacio. En estos 5 años este niño ha vivido sabroso. Este niño ha tenido nana, ha tenido quien lo cuide, quien lo bañe, quien lo vista, quien lo alimente, su cuarto todo arregladito, porque él vivía en palacio. Esa era la condición de vida de este niño. Pero a los 5 años su vida cambia. La vida de cualquier ser humano puede cambiar en cualquier instante, pero a este chiquito le llegó a los 5 años. Su vida le cambió y la que lo cuidaba, la que estaba pendiente de él, inmediatamente se da cuenta y dice: ahora él es perseguido para ser asesinado. Tengo que sacar a este muchacho, pero ya, porque si llegan a palacio, si llegan aquí donde estamos, no lo van a matar. Esa era la costumbre de los reyes antiguos. Entonces ella en su desespero, yo no sé si lo montó en un caballo, yo no sé si lo tiró por la ventana, yo no sé, dice la Biblia que iban corriendo, huyendo. El muchacho, ella tropieza y cae y el muchacho lo deja que también se golpee. Es decir, el muchacho se le cayó. Y cuando el muchacho cae, por eso le digo que no sé si iba en un caballo, no sé de qué manera, pero fue una caída tan fuerte que en ese mismo momento sus tobillos quedan rotos, pero de tal manera que queda lisiado de por vida. Tiene que haber sido, no sé, algo en la columna. La Biblia no dice, no sé el médico, pero para dejarlo lisiado de por vida tiene que haber sido algo muy delicado, tocó alguna parte muy delicada. Y la Biblia me dice que ese muchacho, de ahí en adelante, sus piernitas no funcionaban. En ese entonces no tenían sillas de ruedas, y si no había quien cargara a esa persona, ¿cómo se movilizaba esa persona? Se arrastraba
en el suelo. Esa era la condición del príncipe que a los 5 años cambia su condición. Ahora, no solamente ha quedado lisiado, ha perdido su linaje, ha perdido su posición, sino que tiene que huir porque su vida tiene en este momento peligro, o eso creía él, porque esos son los pensamientos que llegan, a veces no es realidad, pero eso es lo que ellos creían. Y ellos salen corriendo y dicen, tenemos que irnos a un lugar tal que a nadie se le ocurra ir allá. Y el lugar tal es un lugar llamado, ahí lo leímos, usted lo ha escuchado en algún momento, ¿cierto? Lodebar. Y Lodebar significa no debar comunicación, habla. Un lugar de no comunicación, un lugar de silencio. Lodebar es un lugar de sufrimiento. Lodebar es una tierra árida, es una tierra que no da fruto, es una tierra estéril. Lodebar es un lugar sin pastos. Y si es un lugar que no tiene agua, que no tiene pastos, que es estéril, pues tampoco van a haber animalitos que se alimenten. Y si no hay animalitos y no hay plantas, hay hambre. Entonces es un lugar de hambre, de sufrimiento. ¿Por qué van allá? Porque a quién se le ocurriría ir allá. Y entonces allá es donde siempre llegan a refugiarse todos los que son marginados, despojados, perseguidos, abusados, golpeados, repudiados, endeudados. El que se quedaba sin nada, ¿se iba para dónde? Lodebar. Era el lugar donde llegaban porque no tenía más donde vivir. Entonces llegaban a Lodebar. Y es así como este príncipe terminó en Lodebar. Cuando llega allá, de alguna manera, hermanos, el solo hecho de saber que era un príncipe, alguien medio le ayuda. Medio le ayuda porque es que en Lodebar no hay forma de prosperar. En Lodebar no hay forma de vivir bueno, no hay forma. Pero ahí más o menos le dieron una cabida en una casa. Porque alguien que no podía trabajar, Mefiboset, recuerden, era lisiado, no podía trabajar. Por ser ya un príncipe que ahorita se convirtió en un mendigo. Lo único que podía hacer era arrastrarse y pedir algo que en medio de esos que no tenían nada le quisieran dar. Es decir, la miseria de la miseria. El estado más bajo fue para este príncipe que ahorita ya no se llamaba así, sino que ahora se llama Mefiboset. ¿Y qué significa Mefiboset? El que lleva vergüenza en sí mismo. O sea, el cambio fue el que nació para vencer, ahora es el que lleva vergüenza en sí mismo. La condición cambió. Yo estaba mirando y él tuvo una afectación o unos traumas tan fuertes en esta etapa. A los 5 años le cambió su condición social. Ya no era el príncipe admirado y que todo el mundo quería tener de amigo y de compañero. Ahora es por allá el mendigo. De la noche a la mañana es la persona que más vergüenza produce tenerlo como amigo. Aparte de eso, a nivel familiar, es el huérfano. No tiene un abuelo, no tiene un tío, no tiene un papá, nada. Es el huérfano desamparado. De la noche a la mañana, su salud física se deterioró, porque después de que era un niño que corría, saltaba y disfrutaba la vida, ahora es un ser humano que se arrastra para sobrevivir. De la noche a la mañana, este muchacho entra en dolor, en llanto, en frustración, en tristeza, porque el que lo ha tenido todo y de un momento a otro se lo arrebatan, le duele más que el que nunca ha tenido y se enseña a vivir en esa situación. Es decir, que este muchacho se siente completamente desamparado. Esa es la condición de Mefiboset. Cuando yo veo esta situación y yo empiezo como a reflexionar sobre esta palabra, yo me voy quedando sorprendida. Más que de la situación de Mefiboset, es el lugar donde se encuentra Mefiboset. Por eso el mensaje de esta mañana es: Lodebar no es tu lugar. Porque Lodebar es un lugar de no palabras, de no comunicación, es un lugar de aislamiento, un lugar de silencio. Y yo me quedo aterrada porque Lodebar es el lugar sin esperanza, podemos llamarlo de esta manera. Fue el único refugio que él vio
o al que lo llevaron, porque no fue ni siquiera su elección, fue el lugar donde lo llevaron y donde él fue creciendo viendo eso. Lo fue naturalizando, porque así somos los seres humanos, vamos naturalizando el contexto en el que habitamos. Y él fue naturalizando que era normal que él mendigara, que era normal que él viviera en esa condición de miseria, que es más, perdió su identidad, porque nadie se podía dar cuenta que él era el descendiente de Saúl, porque recuerde, vivía con miedo, vivía con temor. Es decir, que aún su identidad fue arrebatada. Una persona que su autoestima, su valía, su valor no estaba por ningún lado. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice que cuando se acercó al rey, él dice, perro muerto soy yo. Él se consideraba lo peor de lo peor. Recuerde que para los judíos, para los hebreos, un perro era algo aparte de ellos mismos. ¿Se acuerdan cuando alguien fue a pedirle una ayuda a Jesús y entonces Jesús le dijo que no estaba bien darle a los perrillos algo que era para los hijos? Porque los perros era algo que se consideraba todo lo que no era parte de su pueblo escogido. Y él se sentía que él no era parte de ese pueblo, aparte de eso que ya estaba muerto, es decir, sin esperanza. Esa era la cosmovisión, como él se configuraba, como él se identificaba, como él se sentía. Y usted dirá, uy, hermana, eso es mucho drama tan duro, ¿y usted por qué nos está contando eso? ¿O a qué va con eso? Esa es de las preguntas que yo me hacía cuando el Señor me llevó a leer esta palabra. Y es, hermanos, que nosotros tenemos que reconocer que muchas veces, y yo creo que la gran mayoría, hemos pasado por Lodebar. Porque Lodebar es ese lugar donde llegamos cuando nos han herido, cuando nos han golpeado, cuando hemos tenido pérdidas. Y Lodebar se convirtió en ese lugar donde estaban aquellas personas que se sentían sin esperanza. Yo iba profundizando en Mefiboset y creo que muchos hemos sido Mefiboset. Y Lodebar era un lugar que no había sido diseñado para príncipes, sino para personas que no tenían a quién acudir. Y poco a poco uno se va metiendo y va identificando, hermanos, que en esos momentos del desarrollo del ser humano, los momentos más frágiles es la infancia. Y a muchos de pronto les dejaron caer. Ese dejar caer a muchos les dejaron que hicieran heridas profundas en su ser. De pronto porque los abandonó el papá, los abandonó la mamá. De pronto porque un tío abusó, un hermano abusó, un papá abusó. De pronto porque les quitaron lo que le pertenecía y hicieron injusticias con ellos. Hermanos, cualquier situación se puede presentar en esa etapa de fragilidad y de vulnerabilidad, y lo dejaron caer. Y hay personas que han ido creciendo con esa condición, con ese estado doloroso en su alma, porque siente que entró en una dimensión que él no la buscó, que él no la quiso, porque normalmente entramos en esa condición cuando hablamos del pecado, pero es algo que yo soy consciente y lo hago. Pero este muchacho no tenía la culpa de que su abuelo haya sido como fue, no tenía la culpa de que hayan matado a sus padres, muchacho inocente, pero inocentemente alguien lo dejó caer, alguien le dañó su vida, alguien le dañó su futuro. Y es muy profundo cuando esas heridas se quedan allá y vas creciendo. Y vas creciendo. Yo lo miré desde una mirada humana, también lo miré desde una mirada psicológica, pero yo le decía, Señor, yo quiero entender esto en tu palabra porque quedó. Y es para sanar muchos corazones. Porque nosotros a veces queremos hacernos los de la vista gorda y estamos diciendo que estamos en el Señor, pero vivimos en Lodebar. Y es como frustrante, yo no sé, yo esperaba que mi vida cambiara, sí, pero es que no puedes cambiar hasta que no salgas de Lodebar, porque Lodebar no es tu lugar. Y es así como empieza la palabra del Señor a mostrarme que se presenta. Aquí David me hace una representación de este Dios eterno que siempre está interesado en nosotros, hermanos, ¿saben?
Él siempre va a estar pendiente porque Él ha hecho pacto con nosotros. Cuando Él hizo su sacrificio allá en la cruz, desde allí, hermanos, Él nos compró. Y desde ese momento, todo aquel que en Él cree, hermanos, Él se ha comprometido a sacarlo del lodo cenagoso y ponerlo en medio de su palacio. Amén. Pero a veces no sabemos si seguimos viviendo en esa condición de Lodebar. Y ahí hubo un momento donde David dice: queda todavía alguno de la familia de Saúl. Es decir, Dios está buscando a alguien que todavía esté por allá perdido porque quiere hacer misericordia con él. Y recuerde que nuestro Dios es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Este muchacho no sabía que el nuevo rey no quería destruirlo, al contrario. Este nuevo rey quería ponerlo en una posición especial, porque él nunca fue enemigo de Saúl. El que fue enemigo de él fue Saúl. Saúl era el que no lo quería porque le tenía celos, porque le tenía envidia. Pero David nunca lo miró a él como un enemigo. Le oía y antes lo respetaba. De hecho, tuvo ocasiones para quitarle la vida, pero Saúl lo respetaba. Porque David no miraba a Saúl como un enemigo. Era Saúl el que lo miraba a él de esta manera. Así que David nunca pensó en hacerle daño a Mefibosé. Pero en la cabeza de Mefibosé estaba: tengo que huir. Hermanos, y esto me voy metiendo un poquito más, porque yo he tenido que hablar con personas que creen que es culpa de Dios lo que vive, que es culpa de Dios lo que le pasa, que lo que le ha acontecido es porque Dios no lo pudo cuidar, porque Dios permitió, y están en pleito y en conflicto y alejándose de Dios, cuando Él lo que quiere es acercarse para ayudarle, porque Él nunca lo ha querido mirar para castigarlo, siempre lo ha querido tener cerca en el palacio para bendecirlo. Pero en el concepto de la mente de Mefibosé era: tengo que alejarme lo más que se pueda. Miren las cosas como el enemigo trabaja en la mente. Y es ese momento especial, ustedes lo leyeron ahí conmigo, cuando llegan y él dice: me lo traen a Mefibosé acá al palacio. ¿Usted se imagina cuando empiezan a dirigirse hacia Lodebar, sus soldados muy obedientes, porque los soldados de David eran supremamente obedientes? Y cuando llegan allá a buscar a Mefibosé y Mefibosé escucha que vienen cabalgando, ¿usted se imagina qué habrá sentido Mefibosé? Me encontraron, me van a matar. No tenía esperanza, pero pensé que al menos podía vivir así miserable. Hay gente que se enseña a vivir en la miseria espiritual, en la miseria humana. Se enseñan y piensan que son esclavos para vivir de esa manera. Y desprecian los potajes que hay en el palacio, porque no se creen merecedores de nada de eso. Yo tengo que estar escondido, refugiado. Acuérdese que la comunicación no la hay en Lodebar. Por eso nadie habla ya con Dios, nadie se comunica con Dios. Allá hay un silencio. No escuchan a Dios ni hablan con Dios. Y en esa condición estaba Mefibosé. Y llegan los soldados, tocan a su puerta. Y yo creo que ese hombre temblaba de arriba abajo. ¿Qué puede ser más triste que la vida que tenía? Pero humanamente el temor debía de haberlo absorbido de una manera impresionante. Y le dicen: el rey te manda a llamar. Él es especialista en llamar, ¿sabe, hermanos? La palabra me dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Usted no lo buscó a él lo buscó a usted. Él lo encontró a usted porque sabía la miseria en la que usted vivía. Ese es nuestro Dios, que viene a sanar a aquel que alguien dejó caer, que alguien dejó abusar, que alguien le hizo daño, y que ha tenido una vida de miseria en miseria, de tristeza en tristeza, y que no encuentra salida porque no hay esperanza. Pero hay uno que dice: quiero hacer misericordia contigo, y manda a traer a ese muchacho. A veces la palabra de Dios quiere llegar y uno quiere huir porque le da temor, porque le da miedo ser confrontado con su realidad, porque es más fácil calmar la conciencia y vivir en la miseria, porque ya se enseñó a vivir en la miseria.
Es más, a los 12 años, lo único que medio le quedaba se lo mataron también. Este muchacho no tenía esperanza de nada, hermanos. Y llega, porque nuestro Dios, hermanos, sus propósitos los cumple. Y llega ante la presencia de David. Allá se lo llevan, porque el Señor manda guerreros que vayan y hablen, vayan y toquen, vayan y digan: el rey te manda a llamar, ven, acompáñame donde el rey. No se le hagas daño cuando llegue un guerrero a hablarte, cuando vaya uno de los enviados de Dios a hablarte, porque el Señor no quiere que ninguno se pierda. Y entonces lo llevan allá hasta el palacio, y allá en el palacio está David esperándolo, está ese rey. Vamos a hablar del rey porque quiero que usted visualice a Jesús más que David. David en ese momento era tipo de lo que quiero hablar en esta mañana. Y entonces lo traen ante su presencia. Y lo primero que este muchacho hace, yo aquí enumeré 7 cosas que me gustaron de Mefibosé. Lo primero que este muchacho hace es que se postró, rostro en tierra, porque ante la presencia de él sintió demasiada vergüenza. Es normal, hermanos, que alguien que ha estado en una condición de miseria humana, porque es la condición de todos, dice la Biblia que nosotros, nuestra condición natural, desde la cabeza hasta la punta de los pies, todo es hinchazón y podrida llaga. Aunque nos veamos muy bonitos por fuera, solamente aquel que puede tener esa mirada del alma y del interior del ser sabe cómo nos ve. Y ese olor que salía del cuerpo de Mefibosé, un muchacho que vivía arrastrándose en un lugar que no había agua ni para las plantas. El olor fétido del pecado, el olor fétido de sentirse desvalido, de sentirse menospreciado, de sentir, ni siquiera había un reconocimiento del ser. Y en esa condición, dice la palabra del Señor, llega ante la presencia del rey. Y me sorprende mucho porque aquí lo primero que él hace es: y vino Mefibosé, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Hermanos, lo primero que ha pasado en nosotros es que cuando logró la palabra de Dios, cuando Él se nos presentó, lo primero que sentimos en nuestro corazón fue inclinarnos ante Él. Cuando hay una restauración que empieza a ser genuina, lo primero que el ser humano tiene que hacer es reconocer delante de quién está. Muchas personas no pueden salir de lo de Bar porque no logran reconocer lo que Dios está haciendo para su vida. No logran valorar que es con Él, como que piensa que eso es para otro. No, ese momento fue muy confrontador porque se presentó el rey delante de Él. Es contigo, a ti es al que estaba buscando. Y ese muchacho logra entender y se postra en tierra. Y ahí es donde vienen las primeras palabras, porque él sabe entender lo que hay en nuestro corazón. Él sabía que estaba temblando, que tenía miedo de que su cabeza en ese momento fuera quitada. Y le dice: no tengas temor. El rey le dice: no tengas temor. Díganlo conmigo, ¿qué le dijo el rey? No tengas temor. Porque lo que más interfiere para que Dios pueda obrar en la vida de alguien es el temor, ese miedo. Hermano, pareciera mentiras, pero hay gente que tiene miedo de acercarse a Dios. Hay gente que tiene miedo de que Dios ponga su mirada en él. Hay gente que tiene miedo de sentir tanta gloria de Dios. Este tenía miedo y estaba en la presencia del rey. Pero entonces, aparte de decirle no tengas temor, le suelta promesas y le dice: te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. Es decir, todo lo que te ha sido quitado, todo lo que te arrebataron, todo lo que en algún momento el enemigo te despojó, te lo devolveré. Porque ese es el propósito de Dios, hermanos. Eso es acercarse al rey que tiene misericordia. Y le dice, lo primero que hace es que lo mandó a llamar, él se postró, le quitó el temor, le hicieron misericordia, le dieron la bendición que le quitaron. Y ahora viene algo especial.
Yo creo que en medio de eso tienen que haberle esa confrontación tan sincera, donde Mefibosé le dice al rey, ¿qué le dice Mefibosé al rey? Yo soy un perro muerto. Si hay algo difícil, es reconocer nuestra condición delante de Dios. Pero se necesita. Porque hasta que usted no reconozca cómo usted se siente delante de Dios, Él no va a poder cambiar ese pensamiento suyo y mostrarle lo que Él ve en usted. Hay personas que se ven en una situación que no tiene nada que ver como Dios los está mirando. No tiene nada que ver. ¿Sabe cómo veía David a este muchacho? Como un príncipe, el hijo de su amigo que amaba. Y que no le dolía en el alma que ese muchacho haya tenido que sufrir tantos años donde él quería ayudarlo. Y en la voluntad de Dios nunca es que usted pase tanto tiempo sufriendo, hermano, viviendo miserias, porque el deseo de Dios es ayudarte. El deseo de Dios es entregarte lo que Él ha prometido. El deseo de Dios es tenerte en posiciones de altura, en el palacio. Y le dice, te voy a devolver lo que tienes, te voy a poner siervos para que trabajen lo que tú tienes. Y aparte de eso, tú vas a comer siempre en mi mesa. ¿Qué quiere decir? Que a partir de ese momento el lisiado, el minusválido, el mendigo era príncipe, adoptado por ese rey, porque solamente en la mesa del rey se sentaba el que el rey decía o un descendiente del rey, pero a partir de ese momento él tenía todo el derecho de disfrutar los favores y las bendiciones de la mesa del rey. Hermanos, cuando uno analiza todo esto, se da cuenta de que, así como en Lucas 22:30, Jesús nos sienta en su mesa. Nosotros tenemos una bendición muy grande que a veces no logramos reconocer porque estamos ocultándonos, porque estamos en Lodebar. Pero recuerde que Lodebar no es nuestro lugar. Lodebar no es el lugar donde tiene que ir alguien porque lo hayan dejado caer, porque le hayan arrebatado todo, porque haya perdido su salud, sus recursos, nada. Lo que tiene que hacer alguien entendiendo que es un príncipe es esperar en su palacio. Él tenía que haber esperado en su palacio. Donde él se quede en el palacio cuando David llega, él no hubiera sufrido ni un solo minuto. Porque este rey no venía a destruirlo, este rey venía a dejarlo reinar porque amaba a su padre. Y porque sabía que la unción de David estaba, la unción de Saúl pasaba a Jonatán y pasaba a su descendencia. Y David respetaba esa unción. Pero el temor de las personas que lo cuidaban, el temor que él sentía, se quedó en silencio y nunca mandó a decir: acá estoy, ¿qué va a hacer el rey conmigo? Y el temor, el miedo fue lo que lo llevó a Lodebar. ¿Qué tal si nosotros aprendemos de esta lección y no dejamos que nuestra vida, hermanos, cuando lleguen esos momentos duros y difíciles, nos aíslen? Porque eso es Lodebar, lugar de aislamiento, lugar de silencio. Dejamos de hablar, de comunicarnos con el rey. Dejamos simplemente que el miedo nos guíe y nos direccione. Y es aquí donde yo me quedo sorprendido, porque cuando empezamos a sufrir y a aislarnos y a incomunicarnos y a sentir esa soledad, es donde el enemigo aprovecha para destruirnos. Por eso Lodebar no es tu lugar. Lodebar no es el lugar de ninguno de los príncipes del rey. Ese no es la solución. Y no tenemos por qué recurrir a ir, ni siquiera porque alguien nos quiera llevar. Tenemos que decirle: no, yo tengo quien cuide de mí, quien vele de mí, y lo que haya de pasar, pasará, pero estoy en las manos del rey. Es muy triste, hermanos, cuando uno mira cómo el enemigo trabaja las mentes de algunos creyentes. Y lo primero que empieza a hacerle es a incomunicarlo, a aislarlo, a quererlo jalar para Lodebar, y dejan de orar.
dejan de hablar con Dios, dejan de contarle sus situaciones, dejan de preguntarle a Dios para leerlo en la Biblia, porque Él se comunica con nosotros a través de su palabra. Lo primero que rompe es la comunicación. Después no quiere ser reconocido ni visto, entonces se aísla de la comunión, que nadie lo encuentre, se quiere perder allá donde nadie vaya. Esa es la estrategia que el enemigo le funciona, pero no es el propósito de Dios para sus hijos, para sus príncipes. Y yo quiero que hoy usted reconozca que usted es un príncipe del rey. No porque Mefibosé hubiera hecho algo valioso, solamente por su amor, por su gracia, por su misericordia, porque amaba a su padre Jonatán. Y sabe a nosotros por qué Dios nos ayuda, porque Él nos ama y dice que nos ama con amor eterno. No por lo que tú hagas, no porque te lo merezcas, es por su amor contigo. Él decidió amarte, así de sencillo. Y Él no quiere que nosotros vivamos en una condición de miseria. Porque, hermanos, el reino de Dios es un reino de abundancia, es un reino de prosperidad, es un reino de victoria, de fertilidad, es un reino donde hay fruto. Y su fruto nunca, nunca se acaba. Es un reino donde siempre hay abundancia, donde tu alma no tiene que sentirse sola y angustiada, porque el Hijo de Dios tiene que aprender que aunque lleguen esos momentos de temor, de miedo, de zozobra, que alguien te deje caer, que alguien te hiera, que alguien te haya hecho daño, yo voy y me refugio en la presencia de mi Rey y le cuento qué me está pasando, y mi Rey manda a sus guerreros, porque nosotros no estamos solos. Nosotros tenemos, porque Jehová es varón de guerra, hermanos. Y aunque este muchacho pensó que no había quien lo defendiera, quien lo cuidara, aún allá en la miseria donde se metió en lo de vara, ya Dios inquietó a alguien para que tuviera alquito de misericordia. Y hay gente que se enseña a vivir de las migajas que se encuentran en lo de bar, cuando pudieran estar en el palacio disfrutando de las bendiciones en abundancia que hay en el palacio. Hermanos, este mensaje va muy enfocado a que vivamos esta gracia en plenitud, a que nos busquemos una claridad y tengamos identidad. ¿Yo quién soy? Y no se deje cambiar el nombre de un vencedor a alguien que lleva vergüenza consigo, porque ese propósito tiene el enemigo: avergonzarte y hacerte sentir un fracasado y miserable. Pero el Señor te llamó para ser un vencedor, porque no hemos recibido espíritu de temor para estar allá asustados, sino que hemos recibido espíritu de poder. Es triste, hermanos, como el enemigo se burla de nosotros y nos hace pensar cosas que no son, y nos hace enojar con él y nos hace decir necedades, cuando uno se da la oportunidad de conocerlo. Cuando tuvo el privilegio de acercarse al rey, el rey le dice: es que quiero tener misericordia contigo, es que te quiero devolver todo lo que te han dado, es que quiero que te sientes conmigo aquí en la mesa, que te honren, que te respeten, que la gente reconozca quién eres tú. Mefibosé no podía comprender cómo es posible que esto me esté pasando a mí. Y pasan los días, hermanos, y se le levanta a David, un muchacho por allá, Absalón, su hijo, y quiere hacerle la guerra, y quiere dañar el reino, y quiere usurpar el trono. Muy probablemente da el momento donde se iba a conocer el corazón de Mefibosé, porque llegan momentos de prueba para saber usted si se ubicó o está todavía vulnerado. Había peligro porque Absalón iba a tomar el reino. Ustedes han leído esa parte, ¿cierto? Fue tan peligroso que a David le tocó salir huyendo del reino, del palacio. David nunca se va a meter allá a lo de bar. Él es un guerrero, él sabe quién es. Pero él no quería matar a su hijo, él se va del palacio. Y en ese momento se pone a prueba Mefibosé a ver qué pasa con este hombre. Y viene el acusador. ¿Usted sabe que tiene un acusador?
Hay uno que vive mirándolo a usted 24/7 y viene el acusador y le dice: Mefibosé está contento, no salió huyendo a acompañarte, no salió a buscarte, se quedó allá en el palacio, está contento. ¿Qué sintió David? Uy, qué desleal, después de lo que hice por él. No, eso no puede ser. ¿Sabe qué? Las tierras que son de él ahora van a ser suyas, porque el acusador siempre quiere ganarse lo que Dios le ha regalado a usted. ¿Y sabe qué pasó? Que pasaron los días y llegó el momento donde nuevamente viene David, porque Absalón no consiguió lo que se propuso. De hecho, terminó en una desgracia todo eso. Pero cuando David regresa al palacio, entra al palacio, ¿sabe quién es de los primeros que salen a su encuentro? Un hombre barbudo, así peludo, descuidado. Sale a su encuentro con la gente que lo ayudaba a ir, porque era lisiado de los pies, porque habían cicatrices que quedaron. Pero recuerde que este ya no era el mismo. Y sale al encuentro de David. Y cuando David dice: ¿qué haces tú aquí? Dices: desde que tú te fuiste no he pasado navaja por mi cabeza ni por mi barba, porque estaba sumido en la tristeza esperándote. Hermanos, el que ha reconocido que ha hecho Dios en su vida no se mueve, confía en Él, no se va del palacio por miedo que Absalón venga a matarlo, que le quiten su posición de la mesa. No, el que ha conocido a este rey sabe: aquí en el palacio espero a mi rey, y si es momento de perecer, perezco, y si no, no me muevo de mi palacio. Hermano, no se mueva de la presencia del Señor, no se mueva, y cuando lleguen esos momentos difíciles, aflija su alma, busque a Dios en oración y en ayuno, quebrántese delante de Él, pero no huya, y menos a Lodebar, porque Lodebar no es tu lugar. Lodebar no es para príncipe, Lodebar es para miserables, y tú y yo hemos salido de esa condición de miseria, porque el Señor nos ha puesto en su mesa. Hermanos, cierre sus ojos un momento. ¿Usted cómo se considera? ¿Está disfrutando de la mesa del rey? ¿Está disfrutando de la palabra que el rey pone cada día en tu corazón? ¿Está disfrutando que en su presencia hay plenitud de gozos y delicias a la diestra para siempre? Está disfrutando de estar en este reino donde puedes encontrar refugio seguro, donde puedes encontrar paz, donde puedes encontrar bendición, donde el Señor te devolvió tu familia que el enemigo quiso quitarte, donde el Señor te sostiene con su mano poderosa, aún económicamente, donde has visto la misericordia de Dios y el poder de Dios. ¿Lo estás disfrutando? ¿O te estás viendo como un perro muerto y estás anhelando volver a Lodebar, porque allá estabas aislado en tu miseria y el rey no te estaba hablando, el rey no te estaba diciendo, y solamente estabas esperando que la muerte llegara? Ubiquémonos como hijos de Dios. No es la voluntad de Dios que vivas en Lodebar. Lodebar no es tu lugar. Vamos en este momento, hermanos. Yo sé que tú estás allí. Dios está haciendo algo especial. Yo lo siento. Hay un texto que me dice allá en Miqueas 7. Y este hombre le dice al enemigo, le dice: tú, enemiga mía, no te alegres de mí, aunque caí. Aquí podríamos decir: aunque me dejaron caer, aunque hicieron daño en mi alma, aunque alguien me marcó, aunque alguien me abusó, aunque alguien se pasó de la raya, aunque alguien me hizo daño. Aquí dice: aunque caí, me levantaré. Aunque mora en tinieblas, Jehová será mi luz. Aunque no había esperanza, me encontré con Él, me encontré con mi Cristo.
Me encontré con la fuente de vida. Me encontré con el amado de mi alma. Me encontré con aquel que dio su vida por mí. Me encontré con aquel que entregó todo por mí. Me encontré con aquel que ha prometido estar conmigo todos los días de mi vida. Que nunca estaré solo, que nunca estaré desamparado, que nunca desfallecieron sus misericordias, porque su misericordia desde la eternidad hasta la eternidad sobre los hijos de los hombres. Que aunque vengan momentos difíciles, mientras te conserves allí, mientras esperes en Él, Él hará, porque de Él siempre hay provisión. Ponte sobre tus pies, iglesia. Si alguno quiere venir aquí al altar y alguno quiere en esta mañana decirle al Señor: Señor, no importa esta condición, yo quiero salir de Lodebar, no quiero volver a Lodebar, no quiero volver a sentir la miseria que da estar en Lodebar. Te he conocido a ti, Señor, y tú sabes, Señor, la lucha que estoy atravesando. Pero aquí me quedo esperando tu regreso. Aquí me quedo esperando que tú me des fortaleza. Aquí me quedo esperando tu ayuda divina. Yo le invito en el nombre de Jesús: venga, hable con el Rey. No deje que nada interrumpa su comunicación con el Rey, porque ese es el primer paso hacia Lodebar. Cuando se rompe la comunicación, cuando hay silencio, cuando hay aislamiento, pero hay poder en el nombre de Jesús. El Rey está aquí y te llama. El Rey está aquí, te manda a buscar. El Rey está aquí, tiene provisión para ti, porque quiere devolverte lo que te quitaron, porque quiere devolverte lo que el enemigo te escondió, lo que Él te hizo creer. Iglesia, vamos a orar unos por otros. Vamos a presentar al Señor a nuestros hermanos. Que aunque haya gente acusándoles, que aunque haya muchas cosas que el enemigo se inventa, aquí están los hijos de Dios. Aquí están los que saben invocar el nombre de Jesús en favor de uno de sus hijos y decirle: Señor, no permitas que nada perturbe su mente y su corazón, sino que siempre tenga presente que es un príncipe, que no son perros muertos. Y usted se va a venir y se le va a hacer cada uno de estos príncipes, de estas princesas que el enemigo los quería llevar a Lodebar. Pero hay poder en tu nombre, Jesús. Vamos a decirle: Señor, sea usted en esta mañana, Señor, extendiendo su misericordia. Señor Jesús, ¿quién como tú? ¿Quién como tú, amado mío? ¿Quién? ¿Quién como tú, varón de guerra? ¿Quién como tú, que pelea mis batallas? ¿Quién como tú, que entiende mis sentimientos? ¿Quién como tú, que sabe mi sufrimiento? ¿Quién como tú, que acaricia mis heridas? ¿Quién como tú? Señor amado, que das victoria a tus hijos. ¿Quién como tú que das dignidad? ¿Quién como tú que honras? ¿Quién como tú que levantas? ¿Quién como tú que restauras? ¿Quién como tú? Aquí están, Señor, tus príncipes, tus amados. Que pase el tiempo, aquí están, en el nombre de Jesús. que tu Todo pensamiento contrario, todo lo que el enemigo quiera colocar, lo reprendo en el nombre de Jesús. Ellos son restaurados en el nombre de Jesús. Lodebar no es su lugar. Su lugar es bajo tu presencia, es a tus pies, porque a tus pies hay vida, en tus pies, Señor, hay victoria, porque todo aquel que se humilla será levantado, Señor. Cayeron sobre mí. Aleluya. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, oh.
amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo. Hoy puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo. ¡Ay! Y hoy me vuelvo a levantar. Y es tu amor que me sostiene. El control, nunca pierdes el control. Yo escucho el eco de tu voz, escucho el eco de tu voz. Lo podemos escuchar y resonando en mi interior. Tus palabras me sostienen. Seguridad. Los velos están cayendo. Hoy puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo. Mi fe se está encendiendo. Y hoy yo me vuelvo a Ese Dios tiene el control. Ese Dios tiene el control de todo. Recuerda que somos los consentidos de papá.
Y Él está para nosotros en todo momento. Aleluya. Qué bendición, mis hermanos. En esta mañana Dios ha operado milagros en los corazones de nosotros. Han habido heridas que han sido sanadas, que han sido restauradas. Han habido raíces tal vez de amargura que Dios ha quitado de los corazones. Y en esta mañana hay libertad. Gracias a Dios por su palabra y por su obrar, porque es Él quien tiene cuidado de nuestras vidas. Y por eso nosotros estamos seguros, podemos estar confiados en Dios. Yo quiero invitarles, mis hermanos, a que en esta mañana hagamos una oración de gratitud hacia Dios, porque Dios ha sido extremadamente bueno con nosotros, ha sido extremadamente bueno con su iglesia, y démosle gracias a Dios por lo que Él ha hecho en esta mañana. Soberano Dios Todopoderoso, en esta mañana, Señor, hay gratitud, Señor, en nuestros corazones, Señor, porque una vez más, Señor, tú nos demuestras que tú tienes cuidado de nosotros, Señor, y que aún nuestros pensamientos, aún nuestro corazón, Señor, no te des oculto a ti, Señor. Tú nos miras, Señor, y nos disciernes, Señor, y te das cuenta, Señor, cuando necesitamos, Señor, sanidad, cuando necesitamos restauración, y eres oportuno, Padre Celestial, para con nuestras vidas, Señor. Yo te agradezco, Señor, por tu palabra. Te agradezco, Señor, por tu obrar en medio nuestro, Dios. También te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, para que esta palabra, Señor, pueda dar frutos, Señor Jesucristo, y que cumpla, Señor, el propósito